Muy bien, ustedes ya vieron el video, entonces me pueden decir más o menos de qué se referirá o a qué se va a referir nuestro tema de hoy día. De referencia y contrarreferencia. De referencia Claro, y contrarreferencia, profesor. vamos a ver la referencia y la contrarreferencia, ¿no? Más que todo el llenado de las hojas de referencia y contrarreferencia, que es un documento muy importante. Sí, dime, ermitaño. No, iba a hablar justo de eso, profesor, ya me ganaron las colegas. Ah, ya, Por muy estar bien. levantando, pensaba que iba a ser como siempre dice, levanta la mano primero. Ya me han Claro, debe ganado. levantar la mano primero, eso debe ser lo, Sí, lo, ya me lo ganaron. correcto, ¿no? A ver, entonces, ya que hemos visto el video, entren a su Niport, ¿sí? Entren a su Niport. El código podría reenviarnos, profesor. Ya ahorita les envío el código. Ahí están viendo el código, ¿sí? ¿Cuál es el código? Profesor, ¿cuál es el código? No se ve nada, profesor. 5AJX4. Ahí está. Ahí están viendo el código y también les estoy enviando al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, el código. Bien, entonces de acuerdo al video que hemos visto, ¿sí? De acuerdo al video que hemos visto, nosotros vamos a responder a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué debe tener en cuenta el laboratorista para referir a un paciente? ¿Ya? Entonces, ¿qué debe de tener en cuenta el laboratorista para referir a un paciente? Entonces, hay que responder. Completos del paciente. Más que todo, mandar la hoja de referencia, se llama eso, ¿no? La hoja de referencia. Siempre y cuando no se puede resolver, ¿sí? No se puede resolver en el centro de salud o en el laboratorio donde ha llegado el paciente, ¿no? Cintia Leones, ¿no? Para referir a un paciente a nuestra clínica basta con hacer una carta de no, ya dijimos eso. Debe ser, ¿no? Obtener el consentimiento firmado, ya también hablamos sobre eso. Un laboratorista debe tener en cuenta el tipo de análisis que se realice y si el centro de atención actual podrá o no ser posible la realización de dichos exámenes. En caso no sea posible la realización de los exámenes, deberá de realizarse una referencia a un centro de salud donde pueda realizarse dichos exámenes. Muy bien, esto sí nos aclara mejor el panorama, ¿no? Esto sí es cierto. Dice Rocío, nos dice, primero pedir al paciente su referencia, no, al paciente no se le pide su referencia y su contrarreferencia, no. Y así poder atender y saber de qué localidad está viniendo, no. Para yo ya dije, Tonconi, por ejemplo, en esta parte que dijo, esto es lo principal, ¿no? Si no se tiene, si no se puede resolver el problema en el laboratorio donde estamos, entonces se hace una referencia a un centro de salud de mayor nivel donde sí pueden resolver. Y cuando ese laboratorio ya terminó de hacer todos los exámenes que se le piden la referencia, simplemente regresa ese paciente a su centro de salud, ¿no? De origen con una contrarreferencia. ¿Eso quién lo hace? Lo hace el laboratorista, donde, ¿no? De donde se atendió para regresar a su laboratorio donde ha iniciado su atención. Trinidad Trujillo nos dice, ¿no? Se podrá referir pacientes por no tener dichos servicios operativos para atención en el momento que se presenta la emergencia. Muy bien. Marco nos dice, si no cuenta con los implementos necesarios para atender al paciente. Claro, si hace una referencia, si no cuenta, ¿no? Claro.
Lo que se debe tener en cuenta es el que el paciente está grave y que las áreas necesarias para los que están requeridos no se encuentran en el hospital. Claro, si no se encuentran en el hospital, se tiene que hacer una referencia. Para referir un paciente a nuestra clínica, basta con hacer una carta de referencia, no basta, ya dijimos, ¿no? En ella te pedimos que sea lo más detallado posible sobre el motivo de la referencia. Te suplicamos además que incluyas la mayor cantidad de información posible sobre el paciente. Eso siempre en cuando sería una referencia médica, ¿no? Pero en este caso es una referencia de laboratorio nada más. Entonces, referir qué exámenes hacer y listo, ¿no? Eso lo está necesitando el médico. Lina dice la orden del médico de acuerdo a la gravedad del diagnóstico. No necesariamente, porque si la orden del médico te dice que tienes que hacer un hemograma y ese hemograma lo puedes hacer en el centro de salud, no hay ningún problema, ahí lo haces. Pero si no puedes hacer, si no tienes el implemento para hacer un hemograma, en ese caso sí se hace una referencia. Ortiz Kuski nos dice, ¿no? La orden de identidad del paciente y orden médica. Verificar si el paciente cumplió las condiciones necesarias. No entiendo mucho, pero ya bueno. Jonathan dice, ¿no? Los análisis del paciente, no. Hay que tener en cuenta si se puede o no se puede hacer. Lourdes Bustillo dice, no, que no haya un examen determinado que requiera hacerse a la paciente y tener que referir a un centro de menor complejidad a una de mayor. Así es, ¿no? Para referir de un centro de menor complejidad, no de menor nivel, a uno de mayor complejidad o mayor nivel. Lino Exaltación nos dice, ¿no? Los resultados entregados en dicho centro de salud, el estado del paciente, la atención que requiera, la dirección a donde se referirá, fecha de inicio de atención, el dato de la persona, datos buenos, o de repente con los datos que tiene que ir y esto se encuentra en la hoja de referencia, ¿no? Lo que es la pregunta era, ¿qué debe tener en cuenta? ¿No? Entonces, lo primero que debe tener en cuenta, por ejemplo, si viene y me dice, ¿sabes qué? Tiene que hacer un urocultivo y antibiograma y en mi laboratorio no se puede hacer urocultivo y antibiograma y el paciente lo necesita, simplemente yo le hago una hoja de referencia a un centro de salud de mayor complejidad o de mayor nivel donde sí puedan hacer, ¿no? Y de ahí regresará con una hoja de contrarreferencia. Estefano nos dice, ¿no? Se debe hacer una carta de referencia, bueno, eso ya dijimos. Lazarte nos dice, no, debe tener en cuenta la referencia del paciente hacia el lugar adecuado. Claro, pero debe de haber algún motivo para referir a ese paciente. Ámbar no dice nada, y el Ventura dice, un paciente puede requerir transferencia de hospital más cercano por razones adecuadas sobre salud del paciente. Sí, pero tiene que haber un motivo, ¿no? Wong nos dice, la orden médica, análisis del paciente y ver si tendremos la demanda al otro centro de salud. Ya dijimos, ¿no? ¿Cuál es el motivo por lo que se tiene que referir? A ver, ¿qué más dice, no? Álvarez, por ejemplo, dice, no, otra vez debe de tener en cuenta que en ocasiones, dependiendo del nivel de su centro de salud más cercano, no cuenta con algunos servicios, entonces por ello será derivado a un claro. Así es. Noel nos dice tener en cuenta que si es un caso que no se realiza las pruebas, realizamos o de lo absoluto. Bueno, no entender mucho, pero bueno. Que la referencia debe tener la firma del doctor. Bueno, eso de todas maneras, ¿no? Tiene que tener, si no, no sería una referencia válida, ¿no? Muy bien. Entonces aquí vamos a ver otro. A ver, responden en su NIPOR. ¿Cómo se llaman las hojas de envío de un paciente hacia otro centro de salud? ¿No? ¿Cómo se llaman las hojas de envío, ya? De envío de un paciente hacia otro centro de salud. A responder.
¿Esto pues eso todo para Mickey Mouse? Mamá, eso es muy común, ¿ya? Muy bien, me voy a ubicar por aquí. ¿Sí? Bien. Entonces, el tema que vamos a tratar durante estas 4 semanas, si son 4 semanas, vamos a ver la referencia y la contrarreferencia. Nosotros no podemos hablar de referencia, ¿no? Sin dejar de hablar de contrarreferencia. Entonces, si ustedes ven el sílabus, ¿sí? Si ustedes ven el sílabus, solamente está la referencia. Y esta referencia es para 2 semanas y la otra clase que sería la contrarreferencia sería para otras 2 semanas. Pero nosotros lo vamos a tomar de forma conjunta, ¿ya? La referencia y la contrarreferencia. Porque si nosotros hablamos de referencia, no tendríamos que hablar también de contrarreferencia. O sea, no podemos separarlos, ¿no? No podemos separarlos. Entonces, ¿qué será la referencia y la contrarreferencia? ¿No? Vamos a ver. Me voy para aquí, para que puedan ver. Entonces, dice, ¿no? La referencia y la contrarreferencia es el conjunto ordenado de procedimientos asistenciales y administrativos, a través del cual se asegura la continuidad de la atención de las necesidades de salud de los usuarios, con la debida oportunidad, eficacia y eficiencia, transfiriéndolo de la comunidad o establecimiento de salud de menor capacidad resolutiva a otro de mayor capacidad resolutiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, si llega al centro de salud donde yo estoy trabajando y no se puede hacer ese examen, no se puede hacer ese análisis, no se va a quedar ahí, ¿no? Se estancaría. No le vamos a decir al paciente, ¿sabes qué? Mira, nosotros no tenemos eso, por lo tanto, usted puede irse a cualquier otro lugar y hacer su examen. Acá no lo podemos hacer. Entonces, no, eso no tiene por qué pasar. ¿Por qué? Porque si ha venido a nuestro centro de salud a hacerse una atención, entonces nosotros, ¿sí? Y el centro de salud debe de asegurar la continuidad de atención de esa persona, de la necesidad de salud de esa persona. Entonces, a ver, vamos a repasar un poquito el proceso de atención a salud. ¿Qué será salud? ¿Alguien me puede decir qué es salud? ¿Qué será Es el, salud? es el completo estado físico de la persona, el buen estado físico de la persona. Ay, esa es la idea. Es el buen estado físico de la persona. No se olviden levantar la mano y poner su cámara, ¿ya? A ver. ¿Quién más me puede decir? ¿Está bien esa definición de lo que es salud? A ver, Zuli Benítez. Profesor, salud es el bienestar de la persona, ¿no? Tanto, bueno, en salud social y también la salud mental, ¿no? Todo esto se compone de estas 3 áreas y así podemos hablar de salud recién completamente. Claro, eso es lo que es salud, ¿no? Entonces, salud, ¿qué es salud? Es el estado, ¿no? Fisiológico, anatómico, psíquico, social, etcétera, ¿no? Es el buen estado de la persona. ¿Sí? Entonces, si la persona está estresada, si la persona no está mentalmente bien, si la persona socialmente no está bien, no estará enfermo física o anatómicamente, ¿no? Pero sí estará enfermo mentalmente. Entonces ya, o sea, salud es el bienestar de todos estos parámetros que se ha dicho.
Fisiológicamente, si están alterados de repente nuestros signos, ¿no? Nuestros signos vitales, ¿no? Y por ende se alteran por ciertas patologías, enfermedades que puede presentar nuestro organismo. Anatómico, por ciertas, ¿no? Por cierto, puede ser traumatismo, puede ser golpe, etcétera, etcétera, de nuestro organismo. Mental, estrés, ¿no? Social, problemas de familia, etcétera, ¿no? Problemas en el trabajo. Entonces, nosotros, o sea, decir que una persona está bien de salud en nuestra época es muy difícil, ¿sí? Yo físicamente puedo estar bien, de repente puede estar bien mentalmente, puede estar bien anatómicamente, pero socialmente de repente estoy mal. Entonces ya no estoy con una buena salud, porque todo acarrea, ¿no? Si socialmente estoy mal, sí, eso me va a acarrear a mi estado mental. Entonces mentalmente voy a estar mal y mi estado mental me va a llevar a una baja de mi inmunidad, etcétera. Entonces físicamente, fisiológicamente, anatómicamente me enfermaré. ¿Sí? Entonces, ¿no? Entonces, eso es salud, ¿no? Entonces, por eso dice asegurar la continuidad de la atención de la necesidad de salud de los usuarios, de todos los usuarios, con la debida oportunidad. Tiene que ser oportuno. Eso muchas veces no pasa en nuestro centro de salud. Tiene que ser eficaz y eficiente. ¿Quién le da la eficacia? ¿Quién le da la eficiencia? La forma de cómo nos atienden, la forma como nosotros procesamos, por ejemplo, ¿no? Tenemos que ser eficaz dándonos buenos resultados. Tenemos que ser eficientes entregando oportunamente los resultados. ¿Sí? Y si no se puede en nuestro centro de salud, entonces tenemos que transferirlo a otro centro de salud de mayor capacidad resolutiva. ¿Ya? De mayor capacidad resolutiva. Entonces, referencia es el estado de salud o servicio médico del apoyo que transfiere la responsabilidad del cuidado de la salud del usuario a un requerimiento a otro establecimiento de salud o servicio médico de apoyo que cuente con la oferta de servicios de salud requerida. Ejemplo, si ustedes viven, por ejemplo, por Las Moras, tendrán que ir a atenderse a su establecimiento de salud más cercano. ¿Y cuál será su establecimiento de salud más cercano si viven en Las Moras? Será el centro de salud de Las Moras, ¿verdad? Y si no tiene la capacidad resolutiva, este centro de salud de Las Moras, entonces tiene que transferirlo, ¿no? Bajo responsabilidad a otro centro de mayor capacidad. Ahora, ¿cuál será el centro de mayor capacidad de Las Moras? Moras, ¿a dónde estará refiriendo sus pacientes? ¿Será al hospital? ¿Será el centro de salud Aparicio Pumares? ¿A dónde estará refiriendo? Entonces, tiene que verse eso también. No necesariamente de repente al hospital, me parece que Moras se está refiriendo al centro de salud Aparicio Pumares, ¿no? Entonces, una vez llegado, ¿sí? Una vez llegado la referencia a ese lugar, entonces tiene que haber una contrarreferencia. ¿Y qué será la contrarreferencia? Es un procedimiento administrativo asistencial mediante el cual el establecimiento de salud de destino de la referencia, o sea, al centro de salud a donde se ha enviado al paciente, ¿sí? Devuelve la responsabilidad, ya le está devolviendo. Ha hecho todos sus exámenes en el laboratorio, ahora le está mandando con su hoja de contrarreferencia, devolviendo la responsabilidad al centro de salud de origen, ¿no? Entonces está devolviendo la responsabilidad del cuidado de la salud del usuario o resultados de los estudios realizados en el establecimiento de salud de origen de la referencia. Por eso es que yo les decía, no podemos hablar de referencia y contrarreferencia por separado, ¿sí? Si hablamos de referencia, tenemos que hablar de contrarreferencia también. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profesor, yo tengo una pregunta. A ver. Profesor, si vamos a una referencia a un hospital, no sé, por ejemplo, en Emilio Valdizán,
y nos niega ¿el hospital está obligado a aceptar la referencia o también puede negarla? A ver, el hospital es, o sea, dependiendo, ¿no? O sea, va a depender mucho. Primero tiene que haber una referencia, por eso yo les decía, por ejemplo, si del centro de salud, Las Moras, ¿sí? Hace una referencia al hospital, pero si por norma nos dice, ¿no? Porque todo esto está normado, ¿ya? Esto no se trata de que lo han inventado, lo han hecho así, no, esto está normado, tiene normas. Entonces, la norma dice, no, tiene que ser al centro de salud de mayor, ¿no? De mayor complejidad, en este caso, por ejemplo, el centro de salud de mayor complejidad es Aparicio Pomares, y me parece por eso que yo le estoy diciendo que la referencia de Aparicio Pomares, no de Las Moras, es Aparicio Pomares, no es el hospital, pero si le transfieren al hospital y el hospital te niega, está en su derecho de negar. ¿Por qué? Porque primerito debería haber sido, ¿a dónde? Al centro de salud Aparicio Pomares, y Aparicio Pomares recién está transfiriendo, va a depender también de la especialidad, al hospital o me parece al o al hospital Carlos Schowing. ¿Ya? Eso es ¿no? Eso es. Así está normado. Rosemary Lino. Profesor, entonces ya para todo hay una norma, de acuerdo a la atención que necesita el paciente, de acuerdo a ello se va a hacer la referencia de dónde se encuentra, pasando del nivel hasta donde pueda recibir una atención y se sienta mejor el paciente. Así es, pero si tú te das cuenta, yo, por ejemplo, ahí en el aula virtual, sí, en el aula virtual les he puesto ahí una bibliografía. Esa bibliografía son normas, ¿ya? Las normas de referencia y contrarreferencia. De preferencia me gustaría que lo revisen, ¿sí? Para que vean que todo esto está normado, ¿no? Tiene normas. Si no te quieren atender, simplemente tú haces una denuncia. ¿Por qué? Porque es una norma, tiene una ley, y las leyes se norman, son normados. Por lo tanto... Profesor, gracias. Sí, dime, Dana. Profesor, ¿puede un paciente solicitar una referencia o solamente eso se da con el caso del personal médico de los centros de salud? Sí, un paciente sí puede solicitar una referencia, pero esto va a depender, te van a hacer un montón de trabas, salvo que tú tengas ahí un conocido, ¿no? Por ejemplo, si va un conocido, te dice, no, ¿sabes qué? Yo no quiero, no, se va a salud, por ejemplo, lo que normalmente pasa es salud, ¿sí? Entonces, por ahí es un conocido, el médico le conoce, entonces ya, ¿sabes qué? Mira, le dice, no, ya que nos conocemos, tú eres mi compadre, ya, etcétera, yo soy tu comadre, por favor, hazme una referencia, ¿no? Y su referencia va a salir más rápido que apurado. Lo mismo no va a pasar con otras personas, por ejemplo, que no son conocidas. Va a decir, no, para hacerte tu referencia, primero tienes que hacer esto, así acá tenemos la capacidad para, ¿no? La capacidad para poderte hacer todos estos exámenes, porque te estás, o sea, ¿no? Hecho la ley, como se dice, hecho la trampa también, ¿no? Hecho la trampa. Profesor, Profesor, gracias. ¿cómo se podría actuar, por ejemplo, si un paciente requiere la atención que ahí le pueden brindar, pero no lo hacen en su debido momento? A ver, se supone si tú vas a un centro de salud, estás ocupando, eres tú un usuario. Los usuarios, ¿a dónde ponen la queja? En la Defensoría del Pueblo. Claro, uno es Defensoría del Pueblo, otro... Hay en la UPS, no sé cómo se llama, ¿no? Claro, ¿no? Pero principalmente la Defensoría del Pueblo. Eso es, ¿no? Principalmente. Ahora, va a depender también a dónde tú, ¿no? Si es un hospital, Defensoría del Pueblo. Si es, por ejemplo, Electrocentro, Sinermin, creo que es, ¿no? Entonces la Defensoría del Pueblo. Son instancias también, ¿no? Y para que te atiendan mejor, si por ahí tienes un amigo o una amiga que es periodista, lo llevas, pues, ¿no? Lo llevas, vas a ver cómo te atienden, más rápido que apurado. Pero, Profesor, una consulta. Por ejemplo, Sí, yo he dime. tenido un pequeño percance con el carro showing. Como es el carro showing es materno, incluso mi nuera de mí estaba acá en el hospital, en el centro de salud de Aparicio Pomares. Pero ¿qué sucedía? Que ella ya tenía ya 4 días con la misma dilatación que llegaba de 5, bajaba a 3. En eso nomás estaba. Entonces
nos han hecho la referencia para el showing. Llegamos al showing, pero hubo una obstetriz que nos dijo a nosotros, no vuelven a su establecimiento porque eso está para su establecimiento. Pero en la realidad no era así. Entonces, ¿qué sucedió? Nos mandaron a las 2 de la mañana, al día siguiente, a las 2 de la mañana, a eso de las 10:30 de la mañana, bueno, yo, como estaban dando mi hijo, yo fui, ¿no? Yo bajé, entonces le dije a la obstetriz, le dije, señora obstetriz, le dije, me parece de que en el estado en que se encuentra mi nuera, mira, ella no puede ni pararse. Son los 3 días que no comen ni duermen. No quiere nada por el dolor que ella tiene. Como es primeriza, y ustedes como obstetras saben cómo es el tratamiento de una primeriza. Ahora, ustedes me han hecho la referencia y lo han hecho regresar nuevamente. Por favor, yo quiero que me hagan nuevamente la referencia, bien para el hospital Emilio Balizán o para el showing. Es que no quieren recibir, no, mándame usted para el showing, me dice así. Si usted no me da ahorita la referencia para el showing, yo me voy a quejar en la UPS o en lo contrario me voy a ir a quejar la Defensoría del Pueblo. Me hicieron el trámite, le llevé nuevamente al showing a mi nuera. Pero ¿qué sucede? De que en el showing no me querían recibir. Entonces agarré y yo me enseñé para irme a quejar en la UPS y la Defensoría del Pueblo. Al toque me atendieron, doctor. Al toque. Y yo le dije, ustedes, mira, no sé para qué ustedes han estudiado. Ustedes, justamente una persona estudia salud es para salvar vidas, no para matar. Ustedes tienen que salvar vidas. Ella es primeriza, yo quiero que le den la atención adecuada, que ustedes saben, conocen, para eso han estudiado. Señora, no se preocupe, no va a estar trayendo problemas, por favor. Así me hablaron, porque en la madrugada cuando fue mi hijo, a mi hijo le trataron de la hasta la Z, le dijeron a mí. En cambio, cuando yo ya fui con mi nuera, yo les dije las cosas como son, al toque me tuvieron que atender. Y mira, mi nuera se hospitalizó a las 2 de la tarde, a las 4:30 de la tarde está dando a luz. Imagínate, si ella seguía en el centro de salud, aquí en la Poza de Pomares, se moría bien la bebé o ella. Es un caos, doctora, la verdad. Sí, eso normal, es que a veces, especialmente eso pasa de repente, no espero de que los que están aquí, que son obstetras, entiendan esta parte, ¿no? Muchas veces los obstetras se toman muchas atribuciones que no les compete, ¿no? No les compete. Si hay una referencia, esa referencia es por algo. Entonces, cuando tú llegas a un centro de salud, ¿sí? Al referido, en este caso, por ejemplo, Carlos Chauvin, el obstetra no tiene por qué oponerse, salvo que el médico salga, ¿no? ¿Quién tiene que recibir la referencia? Es la obstetra, pero no tiene por qué oponerse. ¿Quién tiene que evaluar si está bien la referencia o está mal la referencia? ¿Quién evalúa? ¿La obstetra? ¿No? Para eso es un hospital materno. Por lo tanto, si el hospital es materno, tiene que haber ahí un ginecólogo quien tiene que observar, tiene que recepcionar y observar si la referencia ha sido bien dada o estaba mal dada, pero no el obstetra. El obstetra tiene que recibir. Ese es su trabajo. Incluso la obstetra le dijo a mi hijo, ahí viene a interrumpir el sueño. ¿Se dan cuenta? Es que ese es para dormir nada más. Pues. Justamente no te reciben por eso. Y si las personas, por ejemplo, van referidas de otro lugar, porque el hospital de referencia, antes del hospital de referencia, por ejemplo, para AMBO, de referencia para otros lugares, por ejemplo, como para 2 de mayo, no creo que no sé qué otro lugar, es el Carlos Chauvin. Imagínate, ¿cómo les tratan a las personas de esos lugares? Doctor, les trata igual, peor todavía les trata. Claro, les trata, no, simplemente no les recibe. No le reciben. ¿No? Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando? Si, por ejemplo, toda persona que está asegurada, ¿sí? Toda persona que está asegurada tiene el derecho de recibir la atención gratuita y todos los materiales, medicamentos, todo es gratuito. Todo lo que hay. Pero sin embargo, ¿qué pasa? Va una persona, por ejemplo, que está en estado, ¿sí? Para que tiene alguna emergencia, para que le revisen, te dice, compra esto. Y si tú le dices, por ejemplo, pero se supone que tiene un CIS, se tiene que salir por CIS, no, es que para comprar nada más un guantes, para comprar nada más un Avocat, para comprar esto, tenemos que rellenar un montón de papeles, pero ese es su trabajo, pues.
Sí, Entonces, profesor. ellos evitan rellenar todas esas cosas haciéndote comprar. ¿Sí? Te hacen comprar. En la realidad, doctor, lo que hace falta es una inspección constante en cada centro de salud. Así es. Entonces, si va referido es por algo, ¿no? Si va referido es por algo, porque también, como les digo, hay normas, ¿no? Hay normas que se pueden hacer. Si tú le haces asustar nada más, le haces asustar con decir que le vas a llevar a los periodistas, le vas a llevar a los que controlan eso, ¿no? Simplemente ellos se asustan y recién se mueven, ¿no? Entonces, muchas veces se estudia salud para que le vean nada más con puesto el uniforme en la calle, ¿no? Y eso no es tan bien, y eso está muy mal. Un médico, un obstetra, una enfermera, un odontólogo no tiene por qué salir con su ropa de trabajo a la calle. ¿Y por qué salen? Para que le digan que es médico, para que le digan que es enfermero, para que le digan que es obstetra, para que le digan que es odontólogo, para que le digan que es no sé qué, para eso, para que le miran, pero sin embargo, si está saliendo de un lugar de acuerdo a la bioseguridad, a la universalidad de la bioseguridad, todo lo que está dentro de un hospital es altamente contagioso, entonces eso quiere decir también que nuestro uniforme está contaminado, y si nosotros así salimos a la calle, si así vamos a un restaurante, ¿qué pasa? Estamos llevando todo hacia esos lugares y podemos contagiar. Entonces, de repente, esas personas que no atienden, que se creen mucho, ¿no? Simplemente han estudiado para eso, pues, ¿no? Para que le digan que es obstetra, para que le digan que es médico, nada más. Pero, sin embargo, el que que tiene una profesión por vocación, se desvive por sus pacientes, porque entiende qué es ser un paciente. El paciente no viene de paciencia, paciente viene viene de patiens, que significa el que sufre, el que padece, al que le duele, y aquella persona que tiene la profesión por vocación se va a identificar, va a ser empático con su paciente. Por lo tanto, le va a atender como si fuese o como si fuera esa persona alguien de su propia familia. Si no se hace eso, simplemente ustedes deben analizarse, por ejemplo, ¿no? En procesos de atención al paciente eso se enseña. Entonces, ustedes deben de analizarse. ¿Soy una persona que tiene una vocación para atender como debe de ser a un paciente? ¿Sí o no? Si dicen no, entonces hay que tratar, y si tratan y no pueden, entonces renuncien. ¿Por qué? Porque no se necesita personal de ese tipo en un centro de salud. Porque cuando uno elige una profesión, lo elige por vocación, y ser profesional de salud es una profesión de servicio, ¿sí? Es una profesión de servicio. No es una profesión productiva donde de repente vas a ganar, ¿no? Aunque ya eso también lo están convirtiendo en mercantilismo, ¿no? Especialmente los médicos, ahí están como sabuesos, ¿no? Esperando. Un médico en el hospital te atiende de mala manera, pero cuando vas a su clínica te atiende con flores. Entonces, eso también está mal, ¿no? Eso también está mal. Entonces, hay que ser un profesional por vocación. Sí, por vocación. Profesor, disculpe una consulta. Sí, dime. Cuando, por ejemplo, cuando yo estaba gestando, me pedían análisis y yo me estaba atendiendo en Aparicio Pomares, profesor, en el Centro de Salud Aparicio Pomares, y no tenían los reactivos para hacerme los exámenes de hepatitis, me habían pedido en el control de embarazo, y no me hicieron ninguna referencia. No sé yo si cuando no cuentan con, por ejemplo, los reactivos o los equipos, siempre te tienen que hacer referencia, porque a mí me mandaron particularmente el laboratorista que estaba ahí en el laboratorio, pues, del Aparicio Pomares, me dijo, ¿no? Yo tengo mi clínica y particularmente te puedo hacer a 140, me dijo, pero yo por ignorancia no sabía, pues, que me podía hacer una referencia y me tuve que sacar particularmente. Hacerte toda la batería por 140, un Sí, examen de hepatitis no está 140, está menos. No, eso no, a mí me dijeron. No, pues, pero ya profesor. bueno, o sea,
es que muchas veces, nosotros no sabemos, pues no sabemos nuestros derechos. Entonces, simplemente ahí tú le hubieras contestado, mira, ve, hazme mi referencia entonces a otro centro de salud donde me pueden hacer. ¿Sí? Sí, pues, Para eso existen las referencias. ya, Y eso está entonces sí, normado, entonces, ¿no? profesor, es para cualquier tipo de exámenes que no cuenten con Claro. ellos el equipo. Porque ellos me dijeron, no, por esto nomás no, ya me habían hecho mi referencia al centro materno, Ujú. showing, pero no me quisieron dar para eso, porque me dijeron, este examen necesitas ya y no, eso va a demorar, además solamente es eso, no te podemos mandar, nos dijeron, y tuve que sacar al final, pues, particularmente. Sí, pues. Esa es la desventaja, ¿no? Que si tú te haces una referencia, te tienen que mandar, entonces no te van a entregar al instante, ¿no? Te van a entregar a los 2, 3 días. Sí, dime, Jonathan. Sí, profesor, buenas tardes. Efectivamente, hablando del tema de referencia, mayormente acá vemos también en lo que es zona rural, ya que zona rural no cuenta un 100% con todos los análisis de un laboratorio, ¿no? La pregunta sería, ¿qué hay que hacer para implementar en zonas rurales, o qué hay que tener para ser completos mayormente en zonas rurales, ya que las personas de los que más necesitan no se atienden como debe ser? A ver, antes no sé si ustedes han escuchado hablar de más antes no se decía centro de salud, tenía otro nombre. ¿Alguien se recuerda cómo se llamaban a los centros de salud? Se llamaban CLAS, no, se llamaban CLAS, ¿no? CLAS. Los CLAS, ¿sí? Los CLAS, ¿qué pasaba? Los CLAS tenían su gerente, ¿no? Gerente, normalmente era alguien del centro de salud, y tenían su tesorero, o sea, tenían su junta directiva juntamente con el pueblo. Y todo el dinero que ellos atendían, por eso se contrataba por productividad, todo el dinero que ellos ganaban por el CIS les pagaba, esa plata les daba, y ellos podían implementar, ¿no? Ellos podían implementar su laboratorio, podían comprar, ¿no? Todo. Ahora no sé si seguirán existiendo los CLAS, pero ya están desapareciendo los CLAS. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Entonces, ahora ya el mismo MINSA, sí, el Ministerio de Salud, está implementando los laboratorios en esos lugares. Entonces, todo es gestión, ¿no? Si hay un director de ese centro de salud, de la posta médica en ese lugar, y si se requiere, entonces debe hacer un proyecto y presentar, ¿no? Presentar para ese lugar, ya que si se necesita, o sea, tiene que justificar, sí, tiene que justificar. Es como si tú pusieras una tienda en un lugar donde nadie te va a comprar. ¿Estaría justificado eso? No, ¿verdad? Entonces, en ese lugar donde se quiere poner el laboratorio, tiene que justificar. Al menos tiene que salir el sueldo del personal que se va a contratar. ¿Cuánto es el sueldo? 1.500, 2.000. Entonces, mínimo, ese personal de laboratorio debe pagar su sueldo, porque de lo contrario se estaría en pérdida, ¿verdad? Estarían en pérdida. Entonces, por eso se tiene que... ¿Responsabilidad de quién es hacer todo esto? Es del director de ese lugar, ¿no? De ese centro de salud, de esa posta médica. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, buenas tardes, licenciado. ¿Puedo, Sí, dime. ¿me escucha? Sí, te escucho. Licenciado, y con respecto para hacer la referencia, por ejemplo, de un centro médico, de una posta por ejemplo, al centro médico showing, ¿cuáles son los requisitos básicos que se necesitan para el paciente? Porque supongamos que el paciente presenta que tiene infección urinaria pero o sea, quieren que le refieran, o sea, se supone primero que el doctor le tendría que atender ahí, es necesario que le dé todavía tratamiento nuevamente, que le saque nuevamente examen, cuando ya tiene todos esos exámenes, o es un procedimiento. Claro, es un proceso, por eso, ¿no?
¿Qué es la referencia? Dice la referencia y la contrarreferencia es el conjunto de ordenado de procedimientos asistenciales y administrativos, a través del cual se asegura la continuidad, dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tiene que pasar, si es por una simple, por ejemplo, infección urinaria, ¿sí? Si es por una simple infección urinaria y el centro de salud tiene esa capacidad de resolver, simplemente no lo va a transferir, no va a haber la transferencia. ¿Sí? No va a haber la referencia hacia el otro lugar. Simplemente tiene que quedarse. O sea, tiene que ser justificado la transferencia. Y si el paciente es un paciente recurrente que anteriormente tenía referencia, ¿no? Por ejemplo, hacia Lima, tampoco, o sea, ese proceso puede demorarse. Por ejemplo, yo tenía una experiencia con mi hijita hace poco, que en la posa no me he querido dar referencia. Aún así, traen un documento del Hospital del Niño de Lima pidiendo que refieran al paciente para que le haga un examen de cistografía. Pero en el POSA no me quisieron dar la referencia. Me dijeron que no, que eso iba a demorar entre 20 a un mes y que él tendría que atender. Aún así, llevando mis análisis del hospital, llevando sus análisis pasados, su historial clínico, y entonces me fue difícil, no me brindaron esa referencia. Como se dice, ¿no? Como se dice, hecho la ley, hecho la trampa. Todo centro de salud está en la capacidad por ley de atenderte. Si ellos no te quieren dar la referencia, ¿sí? No te quieren dar la referencia, ¿qué te toca a ti? Quejarme. Viajar a Lima, de repente no quejarte, viajar a Lima y luego ir al hospital del niño. El hospital del niño acá te va a pedir, ¿dónde está tu transferencia? Tú le vas a decir, no, yo estoy acá, yo estoy aquí Perdón, estoy aquí de ahorita por esta visita, de emergencia, viaje, no sé. No te están recibiendo citas, solamente referencias. Y para hacer el examen de cistografía necesitan que el paciente sea referido y que presente el CIS. Pero tiene su CIS. El CIS está interconectado a nivel nacional. Porque así anteriormente ya lleva a mi hijita a Lima, o sea, no es primera vez. Y anteriormente nunca me han puesto así trabas, me ha referido al hospital del niño. Y luego me han mandado, de la posta al hospital Emilio Belizán y de Emilio Belizán al hospital del niño en Lima. Pero ahora no quisieron, me dijeron que no, que tengo que esperar un mes, que el doctor me dijo, no le voy a atender ahorita, le voy a atender, saca tu cita, ven madrugada, primero el examen de orina urocultivo, cuando sale se lo voy a tratar nuevamente con ceftriaxona, pero mi hijita ya está siendo tratado con eso por un urólogo acá y no se podía nuevamente poner ceftriaxona, pues porque, o sea... Claro, es que también la otra parte es cuando se hace un examen, particularmente cuando llega al hospital o al centro de salud, tiene que empezar nuevamente de cero, ¿no? Cuando es por particular, puede ser eso la causa. Pero eso no era antes así, ahora ya los procedimientos se han vuelto más... Eso es más que todo por la pandemia, ¿no? Eso es por la pandemia, no es por otra cosa más. Sí, pues no. Así es. Gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, como nosotros tenemos 4 semanas para seguir hablando sobre este tema, entonces hoy día terminamos aquí. ¿Ya? Hoy día terminamos aquí en esta parte. A ver, nuevamente, para el encuentro que se va a tener, la vez pasada levantaron 30, creo que sumaron, ¿no? Entonces, nuevamente, como ahorita están 52, por favor, ya saben ustedes de qué se trata, ¿no? El encuentro que se va a tener, todo, por favor, los que van a ir a ese encuentro, ¿sí? Que va a ser en Toma y Quichua, por favor, levanten la mano. O sea, se necesita eso para saber cuánto de comida se les va a dar, ¿no? Se va a preparar. Por favor, levanten la mano. Profesor, ¿para cuándo es eso? Va a ser un sábado. Todavía no tenemos la fecha, pero va a ser un sábado en este mes. ¿Y cuándo se tiene que aportar, profesor, o cómo es? Tu pasaje ida y vuelta, por eso nosotros queremos saber la cantidad de personas que van a ir para la comida. Profesor, disculpe, ¿qué actividad van a hacer en Toma y Quichua? Va a ser un encuentro, deporte.
Es un encuentro simple, ¿no? Profesor, es Nos obligatorio. vamos a conocer, mejor dicho, No profesor. es- si sería obligatorio, yo les diría, ya sabría cuántos van a ir. No es obligatorio, por eso les estoy preguntando. Por eso le estoy diciendo, levanten la mano los que quieren ir. Profesor, solo van a ir de nuestro laboratorio clínico nomás o de otras Sí, laboratorio carreras también? clínico, nada más. Pero desde el primer ciclo hasta el último. No sé si será hasta el último. No, yo no tengo contacto con el último, pero sí cuarto va. Licenciada, disculpe,